Propondremos acciones para la seguridad de los ciudadanos. Por eso, tu voto es importante. Sonia Viveros, concejal Distrito Norte. Vota todo 71. Acción Democrática Ecuatoriana. José Vázquez, alcalde. Concejales, CNE 2019. Fin de espacio promocional y publicitario. 829. Absolutamente todos los trazos viales, especialmente que nos une con el norte, territorialmente el norte de Quito, el norte de la provincia de Pichincha, con las provincias ecuatorianas vecinas y con territorios colombianos que nos han quitado el sueño por el lado del litoral y por el lado de la serranía y por el lado de la Amazonía. Quiero decirles, señoras y señores, que el principal reto que este momento tiene el gobierno nacional, las autoridades fundamentales de la República y naturalmente los señores candidatos que nos están escuchando este momento a ocupar la alcaldía de Quito, van a tener que pensar un poco más, analizar un poco más, profundizar el estudio del tema seguridad para la capital de los ecuatorianos y para las provincias aledañas. Ustedes no saben lo que significa este momento verificar la venida de la droga, que de Sucumbíos para acá traen en motos, en vehículos particulares, de color blanco, la mayor cantidad de droga que la industria colombiana está en este momento. Esto es delicado señalarlo de la manera como lo estoy haciendo, pero yo no le auguro sino a la ciudad de Quito convertirse en poco tiempo más en una ciudad muy complicada. Por eso me he permitido esta mañana invitar a 3 ciudadanos académicos, investigadores, expertos, no en droga, sino en el tema de la seguridad. La seguridad quiteña está en grave peligro, a poca distancia de convertirse en un territorio que no haya capacidad de dominio de parte de la ley ni de las autoridades, por el gran influjo negativo que va a tener el negocio de los narcóticos, de las drogas. Y por eso yo he pedido a Fernando Carrión, a Lolo Echeverría y al respetable académico doctor Rodrigo Tenorio que tengan la bondad de asistir a considerar este enorme desafío que tienen algunos candidatos, muchos de ellos chistosos, ¿no? La mayor parte, yo pienso que hasta irresponsables y aventureros, porque no tienen cualificado el grado de inseguridad al que vamos a arribar en cortísimo tiempo más. Los desafíos del nuevo alcalde deben ser el narcotráfico y la inseguridad. Todos los barrios reportan un clima de inseguridad impresionantemente grande. Peor los barrios dejados a la voluntad de Dios, donde la autoridad no aparece. Nos duele ensamblar esta temática que la voy a proseguir en los próximos días, porque el tema fundamental que tienen los señores candidatos a ejercitar gobierno distrital en la capital de la República son el narcotráfico y la inseguridad. Ven ustedes a qué se están dedicando los muchachos en las barriadas populares. Ya no es obra de novelas, ya no es obra de lectura policíaca ni cosa por el estilo.
Es casi un estilo de vida el que está seleccionando sin querer queriendo, bajo el descuido incluso de la academia quiteña. La academia no hace nada por formar hombres que vengan a regenerar a las generaciones nuevas, a darles una salida. Esto es grave, señoras y señores, y créanme que no estoy exagerando. Hablo con el tiempo suficiente para que incluyan por lo menos en su agenda de comprometimiento los señores candidatos a alcalde de Quito este tema. La violencia, la inseguridad, el narcotráfico. Del narcotráfico conocemos muchas cosas que han venido ocurriendo y que la policía conoce, aprecia, pero se hacen los gringos o están comprometidos también elementos anexos al distrito, a las autoridades policiales, a determinados ministerios. Horrible la situación. Señoras y señores, voy a recibir a Fernando Carrión, a Lolo Echeverría y a Rodrigo Tenorio con estos desafíos para el nuevo alcalde, que es la inseguridad y el narcotráfico. Predomina en este momento, doctor Tenorio, en la capital de la República. ¿Cómo van sus medidores y sus percepciones sobre lo que está aconteciendo con la juventud en la ciudad de Quito, en el distrito metropolitano de Quito y en el Ecuador? Gonzalo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludo a los compañeros, colegas aquí en la mesa. Realmente usted toca uno de los problemas, dos problemas muy sumamente graves de la sociedad, de nuestra sociedad de Quito. Están ligados la inseguridad y las drogas. Hay un nexo, me parece a mí. Pero es necesario separarlos también. La ciudad ha crecido y crece cada vez más y a veces un poco caóticamente, como todo crecimiento de toda ciudad grande. No todo crecimiento está muy organizado. Pero ese crecimiento está en relación directa con la pobreza también. Cuanto más crece una ciudad y menos estrategias de producción, de trabajo, de equidad se dan, la violencia automáticamente aflora y crece, ¿no? Siempre habrá violencia. O sea, pensar que hay un mundo sin violencia es pensar en el cementerio. Pero esas violencias que empiezan a inundar a una sociedad y que los crímenes aparecen por aquí, por acá y más allá, da cuenta de que realmente se han perdido aquellos elementos que organizan una sociedad. Una alcaldía que no toma en cuenta los barrios populares, no para hablar de ellos solamente, sino para incrementar estrategias de producción, de dar empleo, de dar educación, de que haya escuelas y escuelas y escuelas, colegios, etcétera, y mano de obra calificada. Entonces, lo que les queda es el delito como estrategia de sobrevivencia. Como estrategia de sobrevivencia. Es que si no, exactamente. Escuchen autoridades. Si no hay de qué vivir, una de las estrategias de sobrevivencia es delinquir, pues. Tengo que robar para sobrevivir. Y para robar puedo agredir, puedo matar, puedo hacer un montón de cosas. Nosotros nos escandalizamos por lo que está pasando en Guayaquil y en estos días, cómo han robado la lotería, los fondos y todo lo demás. Y nos quedamos solamente con el hecho concreto, pero no hacemos una reflexión. ¿Qué está pasando ahí detrás? Y nosotros tenemos que pensar que hay una sociedad abandonada, política y socialmente abandonada. Y en ese abandono lo único que queda es la violencia. Porque mediante la violencia la gente hace presencia, pues. Aquí estoy. Si no hay violencia, ¿cómo se presentan ellos? Claro. O sea, ¿hay escuelas suficientes?
hay centros de salud, hay espacios recreativos, no hay nada. No hay emprendimientos. No hay emprendimiento alguno. No hay apoyo para el emprendimiento. Es que no solamente que no hay apoyo para el emprendimiento, no hay, a mi modo de ver, la ideología misma del emprendimiento social. Los gobiernos locales están acostumbrados a las megas obras, ¿no? O sea, como el gobierno anterior, ¿no? Los grandes edificios, las grandes construcciones, y con eso damos trabajo. No, con eso no damos trabajo. Tiene que haber otro tipo de estrategias destinadas a la población pobre. ¿Qué tan ciegos, Lolo Echeverría, con su permiso, Fernando, qué tan ciegos son nuestros empresarios, nuestros banqueros, la gente que tiene el capital, la gente que más bien aspira a que no le cobren mucho impuesto para poder mandar sus dineros laboriosamente rescatados del consumo nacional, de las transacciones ecuatorianas, y se los llevan al exterior y le dejan descapitalizado al país por desconfianza, y no precisamente en estos temas que ellos mismos están agravando. Desconfianza en los gobiernos, en las políticas, en los nuevos líderes, si es que los hay. No tenemos líderes. Líderes políticos no tenemos. Debemos llegar a esa convicción. Todos tienen preparados una estratagema para captar el poder y nada más. Y no pasan de 2 o 3 nombres los que están en esas condiciones. El resto del país no tiene líderes. Lolo Echeverría. Gonzalo, yo creo que cada persona ve la sociedad y la realidad desde su propia perspectiva. Y creo yo que el mundo empresarial ve desde su perspectiva y solo se interesa en aquello que puede fomentar los negocios, fomentar el crecimiento económico, dar la seguridad, la confianza para las inversiones, etcétera. Y cuando no hay esto, se justifica el sacar el dinero, el buscar inversiones en otros lados. Entonces creo que la violencia es también otra perspectiva, otra forma de ver la realidad. Y es la forma, como decía Rodrigo, de decir: aquí estoy, nosotros también existimos. Pero digamos que la situación en la que vivimos ya es seria, preocupante, porque no se ve salidas, porque no se ve a nadie que esté enfocando. Nosotros estamos como caballos de carroza. No queremos ver ciertas realidades periféricas. Solamente estamos viendo entonces, como digo, nuestros intereses cada uno. Y somos cómplices entonces. Por supuesto. Con nuestra inercia, somos incluso todos mental cómplices, o de visiones, ¿no? Y ni siquiera entonces hemos sido capaces de analizar lo que está pasando y las causas de eso. Yo creo que lo que nos ocurre ahorita es consecuencia de una serie de cosas: la erosión de los valores, la erosión de la práctica política que ya no genera líderes. Los partidos políticos no existen, contratan líderes de la farándula, del deporte, etcétera. Con esa calidad de líderes es imposible que cumplan los objetivos de un partido político. Por otro lado, no es posible concebir la democracia sin partidos políticos. A esto se suma la erosión de valores morales, la erosión de valores como la familia. En fin, nos conduce entonces a una situación en la que nadie controla nada. Aquí hace falta que se diga, a ver, ¿quién está a cargo de esta realidad? Yo le pregunto a Fernando Carrión, señoras y señores, ¿qué papel está jugando este momento el dinero fácil? Muchísimas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a los amigos aquí del panel y obviamente de la audiencia. La impresión que yo tengo es que de las ofertas que se oye de los 18 candidatos,
va a ser muy difícil que se puedan encontrar soluciones al tema de la violencia en Quito. ¿Son ignoritos todos los candidatos? No sé si tanto, pero aquí quisiera introducir justamente la pregunta, en el sentido de que hoy día hay política detrás de la violencia. No solo que hay políticas de violencia o políticas de seguridad, sino que la violencia también tiene política. Y aquí una de las cosas claras que ya se ve es cómo en América Latina han ido cambiando la lógica de funcionamiento de estas bandas criminales, de estos carteles, el nombre que se les quiera poner, porque antiguamente lo que hacían era más bien boicotear los procesos electorales. Hoy día se están asumiendo la democracia como parte de sus procesos. ¿Y cómo lo asumen? Las campañas son lavatorios, inclusive. Hay dos cosas ahí, Gonzalo. La una es, obviamente, el financiamiento de las campañas electorales, que les permite tener sus representantes en puestos importantes. Y aquí los municipios son claves porque los municipios son expresiones del poder en los territorios. Y entonces, ¿cuáles son los lugares más interesantes? Los lugares donde se cultiva, el Ecuador por suerte no cultiva. Los lugares donde se produce, el Ecuador sí produce. Los lugares por donde se importa y se exporta, el Ecuador importa y exporta. Los lugares por donde transita, el Ecuador transita. Y los lugares donde se consume. Hoy día el Ecuador consume más o menos, según datos oficiales, el 18% de los narcóticos que entran al Ecuador, que son alrededor de 500 toneladas. Eso significa casi 100 toneladas que se estaría consumiendo dentro. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Pongamos de nuevo en vigencia las cantidades y las cuantificaciones que 18% se consume en el Ecuador, de 500 toneladas, que es la cantidad de droga que estaría pasando por acá. Son 100. Colombia produce más o menos 2.000 toneladas, un poco menos. Perú menos de 500 y Bolivia alrededor de 300. ¿Estás hablando del consumo o de la producción? De tránsito, de producción en los tres países donde se produce. Y el tránsito que pasa por el Ecuador, que sería superior a lo que produce Bolivia y a lo que produce Perú. O sea, de eso este momento. Porque está absorbiendo toda la producción de Nariño, que llega a 207 pero no solo hectáreas. Pero no solo Nariño. 207.000 hectáreas. Pero no solo 207.000 hectáreas sembradas de droga en Nariño, solamente en el departamento al norte del territorio ecuatoriano, por el lado esmeraldeño, por el lado carchense y por el lado de Sucumbíos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas bandas criminales, estos carteles, estas mafias hoy día tienen una política explícita. En unos casos de financiamiento, pero en otros casos, porque ven que eso no es suficiente, empiezan a elegir a sus propios militantes, por decirlo de alguna manera. Y entonces aquí viene un caso muy interesante, que es el caso de Colombia. Acaba de salir una investigación hecha por una fundación que se llama Paz y Reconciliación. Paz y Reconciliación. Ellos, la fundación, donde está Ávila. Él es el que dio el último informe la noche de esta víspera, que yo le ordené a Milton que tenga la bondad de grabar esa partecita, a ver si nos hace oír el audio. Y entonces, en ese caso colombiano, el 14% de los municipios ya están en manos de estos grupos. ¿Qué significa esto? Significa que en Colombia hay 1.160, pongamos no el 14, sino el 10%, para ser más fácil. Eso significa casi 200 municipios. El Ecuador tiene 221 municipios. 221 municipios tiene el Ecuador. Pongamos que en el caso del Ecuador no son 14%, que es el 5%. Eso significan 10, 12, 15 municipios que estarían ya tomados. Cuando uno ve eso en Brasil, cuando uno ve eso en Colombia, cuando uno ve eso en México, cuando uno ve eso en Perú, el Ecuador no puede ser la excepción. Yo no oigo absolutamente nada a los candidatos hablando de esta situación. Por eso traigo a colación esta mañana. Entonces, a mí me llama poderosamente la atención. Sí. Ahora, son marcianos los candidatos. Una cosa es el tema político, que es lo que estoy planteando. Sí. Lo que señalaba Lolo ante la pregunta tuya, el tema de la economía. Aquí me parece que hay dos dimensiones que son muy importantes. Uno de los grandes problemas que tiene el empresariado ecuatoriano es que los costos de la producción en el Ecuador se han elevado
entre 10 y 18% por las políticas de seguridad que los empresarios tienen. Es decir, contratos de guardianía privada, de tecnología, en fin. Se incrementa del 10 al 15%. Y esto es una encuesta hecha por una encuestadora seria aquí en el país. Yo no le veo a la Cámara de Comercio discutiendo este tema para tratar de reducir esto. Y le veo discutiendo, por ejemplo, respecto de la inflación, que es mucho más baja que esto. Discutiendo, por ejemplo, de las tasas de créditos, que son mucho más bajas que esto. Discutiendo la reducción del tamaño del Estado, cuando lo que habría que discutir son los marcos institucionales de gestión de esta situación. Entonces, aquí yo veo una cosa, y es que los empresarios ecuatorianos no están discutiendo el tema de la seguridad, ni siquiera de su propia producción que le está conduciendo a este incremento de los precios, que a la larga le golpea básicamente al consumidor, a nosotros. Eso por un lado. Y la segunda cosa en términos económicos que es muy importante es que el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un estudio en América Latina para ver cuánto costaba, cuál es el costo de la violencia. Y llegaron en el año 2002, en un libro que se llama Asalto al Desarrollo, llegaron a la conclusión que en América Latina el gasto que significa la seguridad es del 14% del Producto Interno Bruto de América Latina. El 14%. Digamos exactamente lo mismo que planteaba hace un rato con respecto del número de municipios. Que sea el 7, el 8% en el caso del Ecuador. ¿Por qué no discutimos económicamente eso? ¿Qué candidato a la alcaldía de Quito está planteando eso? Yo lo que recuerdo en términos económicos fue que, por ejemplo, en la alcaldía de Paco Moncayo se estableció la tasa de seguridad. Es decir, una política económica, tributaria, que hoy día le entrega al municipio de Quito, manejado por el señor Rodas, 23 millones de dólares. ¿Qué se está haciendo con eso? Eso manejó el coronel Zapata, que ahora es candidato a prefecto. Y el que propuso la tasa fue el actual candidato a la alcaldía de Quito, Paco Moncayo, en su momento alcalde de la ciudad. ¿Qué discutimos sobre eso? Todo esto debe tejer la ciudadanía para saber a dónde orientar su apoyo electoral, ¿no? Casi vienen a ser autores sin querer queriendo de la situación que estamos viviendo. Le pregunto yo. A ver, de lo que yo he visto... Porque debemos ser ahora enfáticos. De lo que yo he visto en América Latina, y el Ecuador no es una excepción de esto, antiguamente la violencia era enfrentada principalmente por lo que se conocía como el marco institucional penal, que estaba compuesto por una trilogía de instituciones, que era la policía, la justicia y la cárcel. Y eso pasaba en el Ecuador. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Hoy día están estas tres, más varios ministerios, más los municipios, más la cooperación internacional, más fundaciones, más corporaciones, más empresas, por ejemplo, la empresa guardianía privada, etcétera, etcétera. Es decir, el marco institucional hoy día ha crecido de una manera impresionante. Y los recursos que están invirtiendo hoy día son gigantescos. Nada que ver con lo que nosotros teníamos en el cambio de siglo. Nada que ver. Hoy día tenemos mucho más instituciones en el tema combatiendo y tenemos muchísimo más recursos también combatiendo. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Que las políticas no son las más correctas. Y entonces, ¿qué es lo que oigo a los candidatos? Seguir hablando de lo mismo. Ya siempre se dice esta cosa. Si quieres cambiar algo, deja de hacer lo mismo que has hecho siempre. Y yo no encuentro eso. ¿Qué están planteando frente al narcotráfico? La tabla. ¿Qué resuelven con la tabla? Nada. ¿Qué están planteando frente al tema de la economía de la violencia? Nada. Ni siquiera se ha visto ese como un tema importante. ¿Qué se ha visto frente a la política? Pues, algo el Consejo Nacional Electoral respecto del control del financiamiento de las campañas. Pero respecto de los candidatos, nosotros mismos hemos tenido candidatos vinculados a estos sectores. Pablo Escobar en Colombia fue parlamentario. Y nosotros no estamos filtrando suficientemente a los candidatos. Nosotros hemos tenido alcaldes que han muerto bajo estas circunstancias en algunos de los territorios ecuatorianos.
En el reporte de este, llamémosle, organismo independiente dentro del sistema de Naciones Unidas, a ver, estoy leyendo al revés. Colombia, a través de una interpretación de este fenómeno de reciente formulación de parte de su jefe de Estado, de su presidente, analiza don Iván Duque, genial presidente para Colombia y esta coyuntura. Me da la impresión a mí, genial presidente, lo que no podemos decir de otros lares. El presidente de Colombia, Iván Duque, alertaba respecto a la expansión, de la producción de cultivos ilícitos de la Colombia que él vino a visualizarla. Una Colombia que seguramente él no lo conocía ni en época de campaña. Pero el tema de Nariño es cosa muy seria. Y le digamos que estamos desde la capital de la República a menos de 300 kilómetros de la línea de frontera, y eso medida en términos viales. Estamos muy cerca, en Sucumbíos estamos a la vuelta de la esquina. Entonces el impacto que formula él respecto de Nariño, tanto Iván Duque como el exministro de la Defensa Juan Carlos Pinzón, ayer que les escuché, aludirán ellos los siguientes temas. Esta expansión se da en el marco de una situación que amerita también una alerta, y es que este negocio, dada la expansión de los últimos años, ha entrañado también un aumento considerable de la productividad de esos cultivos ilícitos, particularmente el de la coca, que pasó de cerca de 3 cosechas por año a cerca de 6 cosechas por año. Ese crecimiento exponencial de los últimos años también entraña un negocio que puede estar trayendo al país de manera indebida cerca de 14.000 millones de dólares en economía ilegal, que implica lavado de activos, distorsión económica, que implica contrabando, que implica economías criminales y que por supuesto también termina generando una cadena abierta con otras estructuras criminales como la de la minería ilegal. ¿Está usted escuchando, señor presidente Moreno, lo que acaba de decir su colega del norte, el presidente Iván Duque? Creo que él está mucho más enterado de la realidad que nosotros mismos. O usted puede tener una agenda que no la quiere publicitar, precisamente porque es contraproducente debido a la inercia de nuestras instituciones de seguridad. Pero bien, Juan Carlos Pinzón, joven exministro de la Defensa Nacional, agregaba lo siguiente, porque estamos hablando del vecino de al lado, pero de aladísimo. Entienda bien el gobierno, entiendan bien las Fuerzas Armadas y entienda bien la ciudadanía. Juan Carlos Pinzón decía lo mismo. La pregunta es, no al narcotráfico, no al crimen, no a la corrupción, no a la destrucción del medio ambiente, no al consumo de drogas, no a la violencia intrafamiliar, no a la violencia que sufren los colombianos, no a la destrucción del país, no a la corrupción. Eso es lo que produce el narcotráfico. Eso es lo que genera esa actividad maldita que es responsable de los males de ayer, de los males de hoy y tristemente, desde ya le digo, de los males futuros del país. Porque la acumulación de dinero que se ha venido haciendo en los últimos años por cuenta de ese maldito narcotráfico, la acumulación de consumo de droga, la destrucción de las cuencas de los ríos, la deforestación que ha aumentado en un 10% en los últimos 2 años, es un verdadero drama. Por eso es que hay que actuar. Y quienes hemos actuado en este tema con éxito, produciendo los verdaderos resultados que cambiaron la historia del país, que llevaron incluso a grupos armados a someterse, rendirse y otros a negociar. La realidad es que se hizo con estrategias
de múltiples herramientas, donde la aspersión por glifosato era una de ellas. Pero todas las herramientas son complementarias, no son sustitutas. De ahí que aplicar el glifosato en ciertas áreas era vital. Ahora, Carlos, términos ahora de manera manual, la erradicación manual exclusivamente, le doy este dato. Hay hoy, desde el 2010 a hoy, 697 militares y policías que perdieron sus piernas o parte de su cuerpo por estar en esa trampa de las minas y no tener acceso a una erradicación por aspersión. De esos fallecieron 130. Estos no son cuentos, estos no son expectativas de daño. Estas son vidas humanas que se entregaron por salvar al país de esa maldición del terrorismo, la criminalidad y el narcotráfico. Una partecita muy corta de las intervenciones que oímos entre muchos ecuatorianos que tenemos la buena costumbre, yo diría la buena costumbre de estar bien informados. Y los vecinos tienen las cosas en su lugar. 207,000 hectáreas sembradas solamente en el departamento de Nariño, una territorialidad compactada con droga, con siembra de droga. Entonces las industrias están irradiadas, las de procesamiento, desde Sucumbíos, lo del frente de Sucumbíos, lo de frente de Esmeraldas, lo de frente de la provincia del Carchi. Incluso pequeñas poblaciones que pertenecen a territorialidades zimbabureñas, Palmarreal, por ejemplo, están siendo afectadas por esta gran industria. Y averiguan el narcolavado que debe estar produciéndose. Hay mucha gente que debe estar feliz. Y por eso es que está saliendo mucho dinero en billetes menores. Hay una serie de fenómenos que están ocurriendo y hay ignoros en los segmentos oficiales de nuestro país, en las instituciones fundamentales de nuestro país, que no están al tanto de esto. Eso es lo que me duele como ecuatoriano. Estamos en una suerte de una aventura. Quiero que tengan la bondad de intervenir con todo lo más, porque tengo problemas de tiempo, con todo lo que más quieran decir en términos de soluciones y de llamar la atención de nuestras autoridades. Si Colombia está actuando de esta manera y tiene un ejercicio de verificación de lo que está pasando territorio adentro, ¿cómo no vamos a tener nosotros, que somos los que estamos transportando hacia el exterior esta cantidad inconmensurable de droga procesada ya y que llega a los diferentes puertos que hemos improvisado a lo largo de nuestras playas, de nuestro territorio costanero? Por ahí es el tema. Tengan la bondad. Doctor Tenorio. Gonzalo y compañeros, es que el Ecuador no tiene política de drogas. No hay una política de drogas. Cuando comenzó su gobierno, el presidente Moreno destruyó lo que era la Secretaría de Drogas, lo que a su vez era el CONCEP, y se quedó sin política de drogas. Puso la parte de tratamiento, entre comillas, en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Bienestar Social, ¿cómo se llama? Y en el de Educación, el tema de la información. O sea, así no se tiene política de drogas, pues. O sea, eso es haber destruido, haber sacado de raíz todo intento de tener una política de drogas. En el Ecuador no hay política de drogas. Y cuando no hay una política de algo sobre un tema tan crucial como este, no acontece sino lo que está aconteciendo. Es decir, el Ecuador se ha convertido, lo que era antiguamente decían solamente el tránsito y todo lo demás, ahora es un lugar en donde una parte de estos cientos de miles de toneladas de las que has hablado vos, se quedan aquí, pues, y se quedan para el consumo, y se quedan para el tráfico interno. Y esto es realmente calamitoso para el país. El hecho de que el presidente Moreno haya destruido una política de drogas
da cuenta de que él no valoró en su verdadera dimensión esta problemática que el presidente de Colombia sí nos está diciendo con absoluta claridad y nos está poniendo a nosotros... Él está apenas meses en la presidencia de Colombia, pero tiene un hilvanaje, una investigación en su memoria incluso, que le hace y le permite vaticinar hasta lo que va a ocurrir al siguiente día. Tiene una ilustración del conflicto el presidente don Iván, gran presidente, vuelvo y repito, para Colombia de estos días, y nosotros en cambio estamos patinando en el mismo territorio de desconocimiento, haciéndonos los que no hemos sabido de este enjambre de insucesos que se han venido gestando. Lolo Echeverría. Gonzalo, creo que para ir ya a las soluciones tenemos que hacernos cargo de la realidad. Estamos nosotros al margen de la realidad. Al comienzo tú decías, nuestros candidatos parecen marcianos, vienen de otro mundo. Claro, tienen que hablarnos de los problemas reales. No saben. Del desempleo, de la violencia, la inseguridad, las drogas, la falta de competitividad, el lavado. Todos estos son los problemas reales que tenemos, porque ¿qué diferencia con los colombianos que están hablando de cifras, de extensiones concretas, mientras nosotros estamos presentando un mundo idealizado? Nuestras autoridades tienen miedo tal vez de crear desconfianza, inseguridad, no sé, y pretenden presentarnos un mundo idealizado. Hasta el endeudamiento nos presenta como un logro glorioso. Así que tenemos que hacernos cargo de la realidad, porque si no, nosotros no vamos a poder corregir. Del barrio en los sectores, por ejemplo, quiteños, más pauperizados por la miseria, la pobreza, en fin, y los fenómenos que comienzan ya a hacer acontecimientos diarios en la juventud, en la niñez, en la pubertad de muchos ecuatorianos que viven en nuestras ciudades, no solamente en Quito, en nuestras ciudades y poblaciones. Viene a ser, Lolo, un nivel muy desconocido para el Palacio Nacional, para los ministerios correspondientes, para la policía, las Fuerzas Armadas. Conocen las Fuerzas Armadas, pero se silencian, tienen temor. ¿A qué tienen temor? Le pregunto a Fernando Carrión. A ver, quisiera decir un par de cosas alrededor de tu pregunta con respecto a lo del presidente de Colombia. Esto del incremento de la productividad es algo que se conocía no ahora, sino desde hace algún tiempo. Y esto se produce principalmente como consecuencia del impacto del Plan Colombia. El Plan Colombia se firma en el año 1999 y en el gobierno de Uribe, que es de la misma línea del presidente Duque, desde el año 2002, que empieza justamente toda la política de búsqueda de erradicación de los cultivos. A partir de esa política de erradicación de cultivos, lo que ocurrió es que las bandas criminales, como les llaman en Colombia, vieron perder sus territorios, pero frente a eso lo que hicieron es incrementar la productividad. Le metieron mucho más tecnología, le metieron una lógica de procesos, le metieron una lógica empresarial en el proceso productivo, que ha llevado, no estos datos que él plantea de prácticamente se duplicó los ciclos productivos, es una cosa que se venía viendo desde un tiempo atrás. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el caso ecuatoriano con respecto a esto que dice el presidente y la información que él tiene? Es que el Ecuador no tiene inteligencia. Ese es uno de los grandes problemas. Este momento no tiene inteligencia. La inteligencia que tenía la época de la Revolución Ciudadana encabezada por Correa era una inteligencia política. Para nosotros. Inteligencia política. Y entonces lo que se hace es desmontar eso. Y hasta ahora no aparece una inteligencia que sea capaz de darle datos al presidente de la República para que incluso en sus intervenciones, recuerdo este rato el caso del asesinato de Diana en Ibarra,
que el presidente sale para resolver ese problema diciendo que va a crear brigadas para controlar a los migrantes venezolanos. Yo me puse a ver información del caso de femicidios en el Ecuador. Desde el 2014 que empieza justamente, que se tipifica el femicidio como un delito, hasta el momento actual, más o menos son 3 mujeres que mueren por esa causa. Lo extraño es que no hay un solo hombre venezolano que haya matado a ninguna de estas mujeres. Y 2 mujeres venezolanas matadas por ecuatorianos. ¿Cómo es posible que el presidente nos salga a decir a nosotros que va a hacer unas brigadas para el control de esto? Eso significa que no hay inteligencia atrás, porque le están dando mala información. Y esto se ratifica por las declaraciones que el propio vicepresidente de la República hace el otro día para decir también que se va a controlar a la migración venezolana. ¿Qué significa esto? Significa un incremento de violencia, como es la xenofobia, que produjo lo que produjo en Ibarra, al extremo de que incluso esos hechos de violencia xenófobos produjeron en Ibarra también un rechazo a Ibarra, que es también una forma de violencia, una estigmatización de Ibarra. Entonces yo creo que aquí lo que se ve claramente es que no tenemos información, que no tenemos inteligencia. Cuando se le oye al presidente Duque hablando con datos, con cifras, con una línea interpretativa, con la cual, como digo, esto empezó en la época del Plan Colombia, es decir, hace 17 años. Exacto, la época de Uribe. Y le oigo al presidente, yo no veo que haya una línea ahí de interpretación de los problemas. Ahora, aquí también viene otro gran problema. No solo que no tenemos inteligencia, sino que no tenemos estadísticas sobre el tema. ¿Y por qué digo esto? Porque en el gobierno pasado... Ni líderes adecuados para la coyuntura. Exactamente, pero con esto de la estadística, que es clave para tomar decisiones. En el gobierno pasado lo que se decidió es que todas las fuentes de información que cuentan los delitos, y en este caso eran 7 delitos de mayor connotación social, como los definieron, provenían de la policía, de la fiscalía, del sistema de salud, etcétera, etcétera. Todos esos lo pusieron en una sola fuente de información. Y ahí entró la licuadora. Metieron toda la información ahí y sacaron un solo dato. A partir de ese momento empezó a caer... ¿Cuál fue este dato? Ahí empezó a caer las tasas de homicidios y gran parte de estos 7 delitos. ¿Qué es lo que ocurre este rato? El Ecuador tiene una tasa de homicidios con un poco más del 5 por 100.000 habitantes. Eso no lo cree nadie. Cuando uno compara eso con las encuestas de opinión pública que hoy día se están haciendo, y la demanda principal que hay en Guayaquil, que hay en Quito, que hay en Cuenca, que hay en Ibarra, etcétera, etcétera, donde se hacen encuestas de opinión pública, es el tema de la seguridad. Entonces, no hay correspondencia entre la información que oficialmente se está produciendo con la información que la ciudadanía está haciendo. ¿Qué recomiendas, Fernando? Por ejemplo, en este caso habría que hacer encuestas de victimización. En el Ecuador no se han hecho encuestas de victimización. ¿En qué consisten? Que es básicamente salir a hacer encuestas. Y esta es una... En las barriadas. Exactamente. Y esta es una encuesta que está homologada dentro de Naciones Unidas. Porque lo que le interesa a Naciones Unidas es comparar con países. Claro. Entonces ya hay eso, están incluso los formularios de ellos. Pero ¿por qué no se hacen esas encuestas? Porque ahí vayan a empezar a salir los errores estadísticos que estoy señalando. Pero a mí me parece que María Paula Romo lo que primero debería hacer es decir, yo cogí la violencia en estos datos, para que después pueda decir, bajé, subí. Pero ahorita la única posibilidad que tiene el caso de ella son las encuestas de opinión pública. ¿Por qué no hacen una encuesta? No puede apelar a eso porque ella sabe que no están diciendo la verdad. Sí, sí. Entonces, y una última cosa que a mí me preocupa, que aparte de esto, en estos días ha aparecido el cadáver de este militar que desapareció, que no es un tipo penal, que eso mismo se dijo que desapareció, no estuvo secuestrado, desapareció. ¿Y qué es lo que ocurre? Aparece ahora, después de estar 8 meses en la morgue de Tumaco. 8 meses. ¿Y cómo se descubre eso? Por las acciones que la familia de este militar estaba haciendo. ¿Qué hizo las Fuerzas Armadas? ¿Qué hizo el ministro de Defensa? ¿Qué hizo? A mí me preocupa esto, tener un cadáver de un ecuatoriano
de las Fuerzas Armadas que peleaba por nosotros en la frontera norte, 8 meses votado en... Se impone informe del general Harry. Sin duda. Sin duda, y de las Fuerzas Armadas. Era un compañero de los 42,000 miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Qué van a decir el resto de soldados, no? ¿Cómo es? Mira, me dio una tristeza que ustedes no tienen idea. Nos dio una tristeza que se generalizó rápidamente de ver que hemos votado a un hermano que ha muerto por nosotros. ¿En dónde no estaría el pobre soldado? Con un desconocimiento rotundo de parte de la institución militar ecuatoriana. Eso es una vergüenza, ciertamente. Es una vergüenza. Rodrigo, si es tan amable, no solo de este caso, lo que usted quiera decirnos finalmente. No, es que realmente este caso da cuenta de lo que estábamos diciendo. Es un indicador. Es un indicador de ese abandono total del país, en el cual no hay políticas. Una política es un sistema operativo, pues no es un discurso vano, es decir algo para hacer, pues esa es una política. O sea, yo me puse a pensar ayer cuando oía esto, que si la familia de los 3 del comercio no ponen tanto empeño en buscarlo, en hablar, en realmente en buscar a sus familiares, igual hubiera pasado. Ahí habrían estado. Así es. Lolo. Sí, yo creo que tenemos que volver a los ojos a los problemas reales, aunque nos deprima, porque si no los vemos, no los vamos a resolver. Y lo que nosotros tenemos es una política de ilusiones desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos acostumbrados a ocultar todo, incluso los peligros naturales los ocultamos para no alarmar a la población. Y lo mismo es cuando nos enfrentamos con cifras como el crimen o la cantidad de robos, la inseguridad. Todo esto ocultamos y presentamos bonitas cifras, pero entonces no nos hacemos cargo del problema y no los vamos a resolver nunca. Ya es hora de poner fin a esta ceguera. Por eso es que los políticos nos hablan de cosas que no vienen al caso porque no corresponden a los problemas que siente el ciudadano común. Ya, ¿qué podría decir? El desinterés ciudadano, la ociosidad de los ciudadanos como una actitud de información, de ansias de conocer lo que está pasando, en dónde está viviendo, en qué coyunturas, a qué coyunturas está asistiendo el ciudadano común. ¿De culpa de quién es que le tengamos amortiguada la imaginación y esa especie de inventario que los ciudadanos a veces a fuerza de presión logran agolpar y protestan y reniegan, digamos, de una actitud tan pasiva de las autoridades, Fernando? A ver, bueno, estamos en un proceso electoral y a mí me parece que si uno quiere apelar a la ciudadanía, lo que tiene que hacer es pedirle que en el momento que vaya a ejercer